creativos, pero creatividad con estrategia es publicidad. ¿Por qué? Porque creo que debemos de ser lo suficientemente creativos para cumplir los objetivos de negocio de una marca o solucionar los problemas de una marca. Entonces, en este medio la creatividad es la traída de la estrategia. Entonces, se unen y tienen un hijo que se llama cumplir el objetivo. Mucho gusto, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Eric Laparra, codirector general creativo en BBDO, Guatemala. 36 años, 15 años trabajando en publicidad. Precisamente estudié diseño gráfico en la Universidad Landívar. He trabajado en un par de agencias más, un poquito experiencia. He trabajado en marcas como cervecería Ambev, con todas las marcas de Brava, Modelo, Corona, etcétera, etcétera. He tenido oportunidades de trabajar con marcas como Barista, Burger King, Pepsi Cola, Banco Industrial, etcétera, etcétera. Y aquí en la agencia trabajamos marcas como Pollo Campero, Frito-Lay, ¿qué más? Curazao, Licorera, etcétera, etcétera. Bueno, mi nombre es José Figueroa, codirector general creativo pues, con Eric Laparra. Un poco de mi experiencia laboral, pues he llevado marcas como Banco Industrial, Pepsi, su tiempo Banco GT Continental. Creo que he destacado en parte de premios internacionales como el Festival de Cannes, en los Festival de Clio, One Show, que es en Inglaterra. El departamento creativo tiene la responsabilidad de agarrar las necesidades de un cliente, entenderlas, entender cuál es el mercado, entender el posicionamiento de la marca, cuáles son las necesidades que tenga específicamente, cuál es el historial, hacia dónde lo quiere llevar, cuál es el futuro que le ven. Agarrar todo eso, filtrarlo por un departamento de planning, que al final de cuentas estudios un poquito más a fondo de cómo se comporta la gente, qué necesidades puede tener, cómo puede recibir los mensajes, etcétera, etcétera. Agarrar toda esa información y entonces ahí sí sentarse, analizar, pensar. Y por ahí existe también otra palabra clave que es el famoso insight, que pues me imagino que ustedes en lo que estudian ya lo han visto, pero es agarrar todo ese conocimiento, toda esa data, toda esa información y como que confrontarla al día a día de la gente y poder encontrar mensajes que para la gente sean relevantes y que sean memorables. Al final de cuentas decimos nosotros, la competencia de una marca no son las otras marcas, que sí lo son, pero en un mundo en donde ahora, sobre todo ustedes, patojitos, jóvenes, niños, que tienen acceso a, que ya nacieron con un internet, ya nacieron con teléfonos inteligentes en donde la atención se reduce a 8 segundos, dicen los estudios, yo creo que es menos. Es muy difícil captar la atención de la gente. Está el famosísimo brief, que en algunas agencias, en la mayoría se le llama brief, en otras se le llama ROI, tienen varios nombres, pero al final de cuentas, digamos que es un documento que en teoría lo llena el cliente. Es un documento que cuenta con preguntas muy básicas como cuál es el producto, cuál es la necesidad, cuál es el problema, hacia dónde quiere llevarlo, qué es lo que necesita, cuál es el target al que va dirigido, cuáles son los medios en los que se quiere comunicar. Por ahí tirarte ya de por sí algún insight o alguna información relevante para lo que se quiera comunicar. Todo eso es lo que tiene que llegar al cliente. Comúnmente el cliente lo llena, uno lo revisa y suele decirse que los creativos siempre lo rebotan y dicen, no, aquí me falta un montón de información, entonces mejor vámonos y nos sentamos con el cliente y lo llenamos juntos.
Que al final de cuentas es un proceso muchísimo más enriquecedor porque se convierte más en una conversación. No se trata en una solicitud que viene con información en donde uno tiene que leerla y decir, bueno, tengo que hacer esto y ya está. Sino que se convierte en eso, en una charla con el cliente en donde se puede conocer o entender más a lo que realmente quieren llegar o al objetivo que puedan tener. Y entonces ahí sí ya se vuelve a llenar un poquito este proceso. El documento al final termina siendo, ¿qué es el brief? Es como que la brújula al momento de estar trabajando. A ese momento cuando ya se agarra toda esa información de la que hablábamos y uno se sienta a pensar y pelotear y pasa horas y horas y días y no se ocurre nada. Se me ocurrió esto, se me ocurrió aquello. Regresar después al brief es eso, es regresar a revisar la brújula para ver si uno está en el camino o ya el pensamiento lo fue llevando a otros caminos que no son realmente lo que necesita el producto o la marca o lo que sea. Bueno, el procedimiento de cómo trabajamos en la agencia, pues, uno puede estar sentado en su escritorio, pues, o puede estar en el baño sentado y revisando su correo y ¡pum! Aparece un brief. Y básicamente el brief, como lo explicaba Eric, creo que es una solicitud que hace el cliente, que a veces puede ser buena o mala, o de repente uno lo asesora, pero básicamente dice, tengo la necesidad de comunicar esto o mi marca atraviesa esta situación X, ayúdenme, estoy en problemas. Estoy exagerando un poco, pero básicamente es algo por el estilo y nosotros tomamos el brief, meditamos en el brief, nos concentramos en el brief, lo masticamos el brief, nos lo tragamos el brief para tratar de entender, digamos, cuál es el diagnóstico de la marca y cómo nosotros por medio de la comunicación pues podemos solucionar ese problema. El proceso de creatividad es bien difícil porque al final de cuentas cuando uno está sentado con mucha gente y está tirando ideas, las ideas que uno cuenta hablan mucho de uno mismo. O sea, si uno lo analiza es un proceso muy, muy personal, porque yo puedo decir una idea, se la digo a la gente y la gente se puede reír, puede quedarse callada, puede decir qué tontera está diciendo le puede encantar, que es lo que mejor puede pasar. Y posiblemente lo peor que te pueda pasar es que absolutamente no generes ninguna reacción, o sea, que nadie te pueda decir ni siquiera qué estupidez la que estás hablando. Entonces, lo que se suele utilizar mucho para como que cubrirse, y ese es un tema otra vez, me parece que va más allá de si sos creativo o lo que sea, sino es muy de ser humano, de ese temor a exponerse hacia los demás, es... Antes de tirar una idea es posiblemente decir, pues mira, posiblemente lo que voy a decir es una estupidez, pero ahí va. Y esa es como que una antesala para decir, si lo que digo no les gusta, no importa porque yo sé que estaba mal. Si les gusta es, qué bueno estuvo. Pero es bien curioso porque uno lo empieza a ver, insisto, es sobre todo en ese proceso de creativo que se le llama peloteo, que es una lluvia de ideas, o es cuando nos sentamos y se empiezan a tirar un montón de ideas. Cuando uno lo analiza y cuando son las 2, 3 de la mañana y uno ya está cansado, pero sigue pensándole, insisto, si hay algo, pues no me voy a ir a algo demasiado filosófico que se sienta como que demasiado profundo, pero si hay algo muy, muy de, yo no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, son artistas o les toca, por ejemplo, cuando les toca presentar enfrente del aula, lo difícil que es estar enfrente de un público y exponer viene de eso. El contar ideas es eso, es bien difícil, y eso que uno está en un espacio pues de confianza con compañeros de trabajo en donde todos sabemos de que 99 de cada 100 ideas son estupideces, son tonteras, son chistes, pero por ahí sale una que son las que pegan. Somos el centro del universo. No, mentira, a ver. Otra vez, regresando un poquito a la primera pregunta, esa palabra del departamento creativo
es difícil porque, regresando a lo que hablaba, lo que les decía desde un principio, que es una postura muy personal, pero creativos absolutamente somos todos. Y efectivamente en la agencia, que es una agencia de publicidad en donde todos estamos involucrados en la creatividad, esto era un poquito más antes, últimamente ya no se ve tanto, pero se solía existir una división muy fuerte entre los departamentos, en donde, bueno, creatividad se dedica a hacer creatividad y no me importa el cliente, y cuenta se dedica solo a ir atención al cliente y que no se meta creatividad, y arte final se dedica a arte, y los diseñadores tienen que hacer lo que decían los creativos, etcétera, etcétera. Pero realmente, últimamente, ya se cansó. Últimamente todo eso ha cambiado mucho, porque también el formato del negocio lo requiere a departamentos mucho más integrados, departamentos emergentes, sobre todo en nuestro país, como digital, que es algo relativamente nuevo. Necesitan estar muchísimo más involucrados, y como platicamos un poquito del brief, si un brief o una solicitud la recibe todo el equipo al mismo tiempo y está involucrado, es más fácil que todos estén en una misma línea de pensamiento. Entonces se ve un trabajo mucho más integrado, se ve esos peloteos o esas lluvias de ideas en donde antes posiblemente solo eran los creativos y era algo súper exclusivo y ahí están imaginándose cosas. Ahora se suele involucrar más a gente de otros departamentos, diseñadores, arte finalistas, gente de digital, porque al final de cuentas, otra vez, partiendo de que todo el mundo es creativo nato, todos tenemos una vida, todos tenemos un día al día, todos pasamos por situaciones que nos generan esos insights, que la definición de insight es medio complicada, pero son todas esas cosas que sabemos, pero no sabemos. Muy difícil, es algo muy profundo, pero con lo que automáticamente nos identificamos. Bueno, pues, digamos, el organigrama de una agencia está así, Zeus, que es el dueño de la agencia. Luego, pues, está el gerente de la agencia. Luego viene una estructura de los directores generales creativos. También está la parte de cuentas, que ellas básicamente son como las intermediarias entre el cliente y la agencia, aunque habemos creativos que también lo hacemos de intermediarios porque creo que es mejor. O sea, estamos en el negocio de la comunicación, entonces estamos todos mejor comunicados, mejor. Luego viene director creativo, que él puede tener de apoyo a un creativo y a sus diseñadores. Y esa es básicamente una estructura. Esclavos, están los patronos. No, a ver, la estructura más tradicional en un departamento de creatividad, está Dirección General Creativa, que en este caso somos José y yo, que somos los encargados de, realmente ya no es tanto de desarrollar creatividad, sino es más como que una administración a través de la gente y de las ideas que los equipos generan. Entonces nuestro trabajo es más eso, es ir con un cliente, entender bien las necesidades, platicar con los otros departamentos, el director de estrategia, el director de digital, etcétera, etcétera, bajar una estrategia y ya con eso sentarnos con el equipo que lleve la marca, briefearlo, que es decirle, bueno, lo que hay que hacer es esto, analizar el brief, ver lo que hay que ir trabajando. Comúnmente las agencias o los equipos están divididos los equipos de creatividad están divididos por células o equipos que tienen sus cuentas, en donde hay comúnmente 1 o 2 directores creativos que son los encargados de ese grupo. Con ellos puede haber creativos senior, creativos junior, que eso es prácticamente el nivel de experiencia que puedan tener. Cada vez se ven menos los famosos copies, que realmente son personas que están empezando en una agencia, y es como que se llama copy porque viene la parte de todos los que redactan los copywriting, que se dedican prácticamente solo a escribir y hacer 20 ideas y todo eso.
Comúnmente estos días otra vez es gente muy joven que está empezando. Comúnmente por ahí es por donde empieza porque es lo que le agarra más experiencia, cómo redactar un radio, cómo es una estructura, cómo llevar los tiempos, cómo escribir un storyboard, cómo escribir un storyline, etcétera, etcétera. Pero se va involucrando los procesos de lluvia de ideas para que ellos también vayan empezando a desarrollar ese músculo. Paralelos a ellos, o sea, está toda esta parte, entre comillas, de creatividad que, insisto, si lo tuviéramos que dividir así, es los que piensan las ideas y cómo deberían ir los caminos, etcétera, etcétera. Paralelo ahí suelen existir directores de arte, que son, digamos, gente que estudió seguramente diseño gráfico, que tiene mucha sensibilidad artística, que ya tiene mucha más experiencia, y ellos, así como el director creativo, hay un director de arte que tiene diseñadores senior, diseñadores gráficos, diseñadores junior, que es un tema nada más de experiencia, y es en donde son los distintos rangos que según la experiencia y el talento van subiendo y se van adquiriendo la responsabilidad de dirigir más gente. Bueno, esta profesión se caracteriza porque uno solo sabe a qué horas entra, pero nunca sabe a qué horas uno sale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno pasa mucho tiempo en la agencia. Entonces, al final, aunque alguien te caiga demasiado mal, lo tenés que amar porque vas a convivir con esa persona. Y creo que sí es importante, digamos, de que haya una buena comunicación y una buena amistad. ¿Por qué? Porque si tiras una mala idea, te van a hacer bullying por tu mala idea, pero al final te vas a terminar riendo con esa persona y sabes que no es nada personal, sino que está hablando de tu trabajo y no está hablando de tu persona. Y al final, todos felices. Creo que sí es importante el trabajo en equipo, pero es más verte como una familia. Lo que sí que no es la familia perfecta, pero creo que hay que amarse. Sí, el departamento, digamos, de creatividad, digamos que por lo general todos se aman. Ojo, por lo general siempre hay no, es que le quiero partir el hocico a ese porque es muy cabrón. Y claro, como toda profesión, hay quienes se aman, quienes envidian, pero al final el trabajo debe salir. Está la famosa leyenda de que así como está la rivalidad de los perros y los gatos, está la rivalidad entre comillas, porque acá en BDO no existe, todos nos amamos, de cuentas y creatividad, pero creo que hoy por hoy, como todo va evolucionando, creo que en todas las agencias están comenzando a hacer las bases con el departamento de cuentas, y claro, pero al final, como les digo, todos convivimos y el trabajo tiene que salir bien y hay que entrarle con todo. Ok. De primero fue el huevo, no la gallina, no son bromas. Digamos, sí hay ciertas normas de ley, digamos, que nos restringen. Por ejemplo, en Guatemala uno no puede hablar directamente mal de otra marca, o hay marcas de gaseosas que, por ejemplo, solo podés sacar a niños arriba de 12 años, de menor edad no se puede, o los famosos, ves un comercial de una cerveza y todos felices, pero al final tiene que salir un decreto, el número, no sé qué, 81, ¿entienden? Eso. Pues hay ciertas normas, claro que uno no se puede pasar de esas normas, pero uno tiene que sacar el ingenio para ver cómo logra los objetivos y cómo no sacrificas creatividad y al final haces algo relevante. Bueno, te voy a hablar un poquito del
departamento de creatividad. Y es lo que nosotros buscamos es gente, digamos, por lo general, depende mucho del puesto, digamos, si necesitamos a un creativo senior, se busca, digamos, su experiencia en agencias, su portafolio, digamos, qué tipo de trabajo ha hecho, qué tipo de marcas lleva, pero creo que les quiero decir algo más relevante y siempre lo decimos. ¿Cómo nosotros contrataríamos a un universitario, digamos, recién salido de la universidad o que está en medio de la universidad? Yo le diría, hoy por hoy sos el dueño de todas las marcas, agarrarlas y hacer una pieza publicitaria, sea desde un aviso gráfico o hasta una idea, desde una app para una marca, por ejemplo. Porque hoy por hoy creo que las oportunidades de la creatividad se han abierto a distintos medios. O sea, ya no es televisión, ya no es prensa, ya no es radio. Eso, hoy por hoy la creatividad es libre, solo debe de cumplir un objetivo. Entonces, si yo tuviera que contratar a un universitario, le diría, mira, quiero ver 3 proyectos tuyos, querías para una marca, y en base a eso yo puedo evaluar su experiencia. O, como han hecho otros, es de que dicen, miren, yo quiero trabajar de gratis durante X 3 meses, y es como uno puede evaluar su talento, y ha pasado que al final se terminan contratando. Y a otros se les dice, pues, con todo, chao.